¿Qué pasó, Lizeth? ¿Mejoró el ojo? Hola, me quedé solo, ¿no? Aquí está, esto funcionando. Esto también. Ya, profe, no me deja activar el micrófono. No, profe, todavía me duele harto. No se lo moleste más, no se lo moleste más. Bueno, ¿en qué quedé? Yo estaba hablando y ya no me acuerdo de qué De estaba que hablando. era Producto Interno Bruto. O Ah, bueno, que bueno, era... el PIB es el Producto Interno Bruto, pero ¿qué es eso? Recuerden que hablamos que es la transaccionalidad de bienes finales dentro de la economía, específicamente la colombiana. ¿Listo? Eh, coloca la presentación, Laurita, por favor. A ver, quito estas fotos de aquí. Naturaleza de los choques y efectos sobre el PIB potencial y la brecha del producto. ¿Listo? Entonces, cuando entendemos o identificamos lo que pasa con el PIB, el ingreso tiene mucho que ver, porque si yo no tengo ingreso, no tengo capacidad de compra. Y, perdón, Lisette, te cojo nuevamente de parche, si Daisy no tiene ingreso y Soquetín no tiene ingreso, ¿cierto? Pues la mogolla chiquita y Lisette no tienen ingreso, entonces con que uno se quede sin ingreso hay 4 o 5 que dependen de. Entonces el problema se vuelve un poco más grande. Entonces cuando hablamos de 2 millones de desempleados en Colombia, ¿cuántas personas dependen de esos 2 millones? Y estamos hablando fácilmente del 20, 25, 30% de la población en Colombia. Suena un poco rudo, pero así es. Entonces, lo que hablamos de Pereira y todo ese cuento que ustedes han escuchado, y esa fama que hay por allá, eso no se requiere simplemente a lo que pasa con la fama, sino que esa es una de las regiones que más remesas recibe. Entonces, educaron a sus hijos o hijas que siempre que crezcan se vayan de Colombia y se vayan para otro país. ¿Hacer qué? No me pregunten. Pero, ¿qué es lo que pasa? Desde allá empiezan a enviar dinero, ¿cierto? Para el mantenimiento de sus familias. Entonces, esas personas se ven afectadas, ¿cierto? Por la tasa representativa del mercado, ¿cierto? Y afecta realmente el comportamiento del PIB. Si yo me comía 2 libras de arroz cuando tenía dinero, ahora que no lo tengo, pues me imagino que voy a comer un poco menos. Eso afecta una recuperación. ¿Listo? Entonces ahí vienen inconvenientes complejos en ese PIB que afectan todos los sectores económicos y termina siendo complejo y por eso la política monetaria tiene unos aspectos realmente complejos. Dale a la siguiente diapositiva antes de llegar al tema de lo que nos va. Julie, ¿cuánto te demoras en llegar a casa? Excelente, gracias. Y Laura, Creo que todavía por ahí media hora listo, dale. sería yo. Listo, no hay problema. Pero pues voy a lo que estoy escuchando. Tranquila, no hay problema. Lisette, cuando consigas trabajo, ¿cuál es tu aspiración salarial? Laura, cuando consigas trabajo, ¿cuál es tu aspiración salarial? Mi aspiración. Mi aspiración va a ser el mínimo, profe, Ok, por Laurita, el momento. muy bien. Más del mínimo. Más del mínimo es un peso más. No, por ahí 1 millón es más del mínimo. No, más, no, más. Bueno, tengan claro eso porque vienen cosas complejas. El riesgo del pronóstico macroeconómico, ¿qué significa? No sirve de nada que las papas hoy, la libra está en 100 pesos y cuando me gane el billón estén en 1000, porque el ingreso alcanza para menos. Inflación, ¿cierto? Y algo importante que dice recuadro 3, dinámica alcista de los precios de los alimentos.
Si seguimos con pandemia, si el transporte no se da del campesino a las ciudades, pues los precios de los productos se van a disparar y no sirve de mucho que el ICET se gaste el mínimo, ¿cierto? Y que Laura gane un poquitico más del mínimo porque mi dinero no va a alcanzar. ¿Listo? Esas serían como unas características importantes dentro de política monetaria. Muéstrame la siguiente diapositiva. Ya, profe, ahí acaba. Ahí termina. Listo, Sí, perfecto. señor. Entonces ahora, ¿cuál es la política de la tarea de hoy? Cambiaria. Perfecto. Entonces, Laurita, hágale pues. Sí, profe, yo un momento. ¿Listo, Flaca? Listo, profe, política cambiaria. Es que no podía activar el micrófono. Tranquila. Bien, entonces, ¿qué es? La política cambiaria trata de influir sobre el valor de la moneda nacional, es decir, son un conjunto de decisiones que se llevan a cabo para controlar el valor de la moneda, siempre en relación con el resto de divisas extranjeras. De esta forma, el gobierno controla el valor de su moneda mediante la aplicación de las distintas políticas cambiarias que se lleven a cabo. Así, el objetivo de esta es dotar de estabilidad al valor de una moneda determinada en relación a otra extranjera. Pero esto es importante siempre y cuando yo tenga claro que a mí me interesan monedas como el dólar, como el euro, ¿cierto? Como la libra esterlina, como algunas otras monedas donde yo pueda tener comercialización. ¿Cuáles son las de comercialización directa? El dólar y el euro. Pero a mí no me interesa identificar qué pasa del peso frente al bolívar en Venezuela, porque es que eso no nos aporta mucho. Algo así como 2 centavos de peso por un bolívar. Entonces la vaina tiene que ser compleja. Sin embargo, tasa representativa del mercado a la comparación de una moneda contra otra, del país que sea. ¿Listo? Muy bien. Entonces, características. Entre las principales características que forman parte de la política cambiaria encontramos las siguientes. Primero, la política cambiaria refleja la demanda y la oferta de las divisas. Segundo, logra mejorar el crédito externo de los países. Tercero, hace posible que las naciones tengan más opciones para el financiamiento con mejor y menores tasas de interés. Muy bien. Cuarto, puede surgir ante la tasa de inflación que se presenten de forma interna. Y quinto, para que funcione y logre estabilizar la moneda o la forma en la que una divisa se comporta, es necesario que también se realicen cambios en el campo monetario, económico, fiscal y laboral. Perfecto. Déjalo un segundo ahí. La política cambiaria refleja la demanda y oferta de divisas. Entonces, una forma es lo que se compra y vende en divisas. ¿Listo? Yo puedo tener una característica compleja en donde la intención es que yo exporte más de lo que importo, pero yo lo puedo medir de dos maneras, o en dinero o en toneladas. Ha ocurrido que yo exporto mucho más toneladas de las que importo, eso significa superávit en toneladas, ¿cierto? Pero si yo llevo eso a dólares o a una tasa representativa del mercado, puedo estar en déficit. ¿Cierto? ¿Cuándo ocurre? Y eso es muy claro en Colombia cuando el precio del barril de petróleo tiene modificaciones, o sube o baja, porque Colombia tiene más o menos el 70% de sus exportaciones son petróleo, minerales, gas, carbón y todo ese cuento, entonces eso nos afectaría de una manera realmente importante. Entonces es mirar cuáles son los comportamientos de... Hay momentos donde la tasa representativa del mercado frente al dólar se dispara, perdón, disminuye, pero el euro se dispara. Antes ocurría, ahora ya no tanto. Puede ser que el dólar suba, pero en mayor proporción va subiendo el euro frente a la comparación. Entonces tenemos que mirar qué políticas pasaron para entender que reflejan la demanda y la oferta de las divisas. Lograr mejor crédito externo en los países, perdón, logra mejorar el crédito. Entonces, lo que les decía,
Si la tasa representativa del mercado baja de 3.800 a 3.400, frente a la deuda externa, Colombia se ve beneficiada porque debe menos en pesos. Y nuestra economía es de pesos, no de dólares. ¿Listo? Y caso contrario, si se dispara, pues debemos más sin haber solicitado una sola moneda. Hace posible que las naciones tengan más opciones para el financiamiento con mejores y menores tasas de interés. Entonces podemos identificar un mercado que nos pueda llegar a ser mucho más rentable a nosotros. No solo pedirle a Estados Unidos, no solo pedirle a Europa. Creo que Colombia ya se está generando una deuda con China, ¿cierto? Obviamente no vamos a manejar la moneda de ellos, se va a manejar en dólares. El siguiente punto dice, puede surgir ante las tasas de inflación que presentan de forma interna. Yo puedo hacer negociaciones en dólares, ¿cierto? Y efectivamente hago pagos en dólares, cobros en dólares, lo manejo a nivel internacional y no tengo en cuenta lo que está pasando a nivel interno. Hay muchas empresas colombianas que sus productos no se conocen en Colombia. Son colombianas, están en Colombia, pero todos los productos los venden por fuera. Puede llegar a ser una manera. Y para que funcione y se logre estabilizar la moneda o la forma en que una divisa se comporta, es necesario que también se realicen cambios en el campo monetario, económico, fiscal y laboral. Y eso es lo que venimos hablando. Que el gobierno controle más sus inversiones, que generemos una tasa de empleo coherente o que disminuyamos la tasa de desempleo, que el sector económico tenga unas características importantes y en el escenario monetario lo que estamos hablando. ¿Listo? Muy bien, Laurita. Bueno, entonces, no cambio. Ya, objetivo. El principal objetivo de la política cambiaria suele centrar en la estabilidad del valor de la moneda nacional en relación a las divisas extranjeras. Así, alcanzar el equilibrio exterior del país mediante la elección de un sistema de tipos de cambio es uno de los grandes objetivos de esta. Entonces, el primero es dotar a la moneda de estabilidad frente a otras divisas. ¿Cómo crees? Espera un segundo. ¿Cómo crees que sería eso? Dotar a la moneda de estabilidad frente a otras monedas. Pues que se mantenga estable entre al euro. Pero ¿cómo? Muy bien. Ayuden las niñas. ¿Cómo? Sí. El efecto es similar a como si tuviéramos una cosecha de guayabas. Sí, aunque eso antes lo hacía el Banco de la República, ya no, pero podría llegar a ser una medida. Si yo veo, ustedes me hablaron, no sé si fue Julie, en sesiones, en clases anteriores me hablaban del Banco de la República frente a algo que se llamaba la banda cambiaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio del dólar se está disparando mucho, ¿qué hacía el Banco de la República? Sacaba dólares al mercado colombiano. ¿Listo? ¿Para qué se hace eso? Para que haya muchos dólares en el mercado y el precio tienda a bajar, para tener un control. Antes se hacía con una banda cambiaria. El efecto contrario, si el precio va bajando mucho, pues compro dólares del mercado para que la gente se quede sin dólares, ¿cierto? Y efectivamente, pues haya muy pocos dólares y tienda el precio a subir. Eso era una manera de controlar el precio o de dotar de estabilidad frente a otras divisas. Podía llegar a ser una idea. ¿Listo? Muy bien. Mantener la estabilidad. Dale el segundo, por favor. Mantener la estabilidad de precios. Muy bien. Eso es claro. Control de inflación, como lo hace el Banco de la República. El tercero. Conseguir el equilibrio exterior con un sistema de tipos de cambio óptimo. Hablamos de eso. En algunos países colocan la tasa representativa, aunque eso no debería hacerse, pero colocan un precio y lo van cambiando cada mes o cada 15 días. Esa no debería ser la idea. El siguiente punto es importante, controlar la inflación, que ya lo hemos venido hablando. Y la última. Incrementar la competitividad de las exportaciones. Perfecto. Entonces no sirve de nada que yo exporte café, ¿cierto? Y la libra cuando llegue a su destino esté en $6, si hay otros países que exportan café y lo manejan a $1. Sin embargo, eso no se maneja así, se maneja a través de la bolsa de valores, ¿cierto? Pero hay como unas características de los objetivos importantes que tiene eso. Muy bien. Tipos de política cambiaria. Los tipos de política cambiaria que existen en la economía son tres: la fija, la flexible y la reptante o de bandas. Entonces, esa era la mentira que el profesor Alejandro estaba diciendo ahorita. Regálanme 3 minuticos, no se vayan a desconectar. 3 minutos, por favor. Sí, señor.
¿Listo? Fija. Fija, en el sistema el valor de una moneda se sujeta en su cambio a otros valores de referencia como el patrón oro, que es una política cambiaria fija. ¿Eso está claro? Ya hablamos de eso, lo han visto en otras clases, entonces eso funciona normal, flexible. En el sistema, el valor de la moneda se sujeta por el valor del mercado. Aquí la intervención estatal no se presenta o lo hace en menor medida. De bandas. En el sistema se toman de referencias dos divisas, así cuando el valor de una disminuye, en tanto en cuanto aumenta el valor de la otra. Se dice que la tasa de cambio aumenta. Perfecto, eso era lo que les explicaba ahora con el tema de las bandas. Si hay muchos dólares en el mercado, el precio tiene a disminuir, me refiero al precio de la cantidad de pesos que tengo que dar por un dólar, y cuando hay pocos dólares en el mercado, yo tengo que dar más pesos por ese dólar porque se vuelve escaso. Sería un comportamiento similar. Tiene más intríngulis y más cosas complejas, pero sería como una idea. ¿Listo? Muy bien, continúa. Ejemplo, cuando un país quiere favorecer sus exportaciones, este trata de aumentar su masa monetaria y autoinfligir en su moneda una devaluación. Es decir, al aumentar masa monetaria produce una devaluación monetaria. De esta forma, terceros países pueden comprar bienes y servicios a un valor más barato que en otros países, dado que la moneda, el factor divisa, vale menos. Así, las empresas se vuelven más competitivas y el país vende más al exterior. Muy bien. Entonces, sin embargo, no todos los efectos son positivos. Si hablamos de un país dependiente de las importaciones de otras series de bienes y servicios, devaluar la moneda afecta negativamente al poder adquisitivo en el país. Al valer menos la moneda, importan bienes o servicios del exterior es más caro, por lo que debemos pagar más monedas locales para obtener un bien extranjero en el que el valor se muestra en una otra moneda más fortalecida. Perfecto. Entonces, miren que lo que le puede llegar a funcionar al país, mirándolo como una unidad normal, afecta a la sociedad. Entonces, profe, qué ideal que se pague un peso por un dólar. Sí, sería maravilloso. Entonces, si Lisette dice si Laura dice que se van a ganar 1.000.000, ¿cierto? Pues ya no se van a ganar 1.000.000 de pesos, sino 1.000.000 de dólares. Entonces, esta nena sería una multimillonaria por un comportamiento de monedas. Sin embargo, eso no es tan real, no sería tan rentable para todos, porque entonces importadores y exportadores se verían un poco agredidos. Muchos países cuando entran en crisis económica propenden por quitarle ceros. Eso lo quería hacer nuestro genio Juan Manuel Santos. Quitémosle ceros a la moneda para que se acerque más al dólar y que eso ayuda. Eso es una carreta gigante porque eso genera devaluación. Muchos países lo han hecho, Venezuela lo va a volver a hacer, va a quitar como 9 ceros para que se acerque otra vez al dólar y eso es una carreta. Inflaciones de más del 1.000.000%, eso no tiene mucho sentido. Entonces genera comportamientos un poco extraños dentro del contexto económico. ¿Listo? Continúa. Así, mientras las ventajas de esta política cambiaria han favorecido las exportaciones en el país, por otro lado, han reducido el poder adquisitivo de los ciudadanos en materia de importaciones. Muy bien. Por esta razón es que debe existir un equilibrio que contemple este tipo de escenarios, así como los posibles efectos negativos que la política ejerza en la economía. Por esta razón es que debe existir equilibrio. Excelente. Entonces, tiene que haber una correlación entre importaciones y exportaciones para que todo sea mucho más fácil en materia de empresarios nacionales. ¿Listo? Hay algo como raro de entender, y es que nosotros le facilitamos, ¿cierto?, el ingreso a extranjeros con sus empresas y les coayudamos inclusive a que lo hagan. Pero cuando nuestro empresario va a salir a llevar sus productos a otro lado, específicamente Estados Unidos, Europa, se le colocan muchísimas trabas. Con esto no estoy diciendo que debamos colocar muchas trabas, sino coloquemos la realidad. Hay algo que se llama la FDA en Estados Unidos. Eso es algo así como el INVIMA en Colombia. Y allá colocan un poco de trabas
para la exportación de productos. ¿Conocen lo que es un tamal? Sí, señor. Eso tiene un pedacito de cerdo, un cuadrito, eso tiene o arroz o masa, pepitas y lo que sea, pollo y carne, pero lleva un cubito de cerdo, de cuerito de cerdo. Solo por eso no podemos exportar tamales a Estados Unidos, porque eso está, como no se sabe la procedencia del marranito y no hay buenas prácticas de no sé qué cuento y no se puede identificar, pues entonces no se puede exportar. Una empresa, creo que fue Zenú, le quitó la hoja de plátano y lo metió entre una lata y le quitó el cerdito. No sabe igual, exportaron el producto, no pegó y genera unos comportamientos como extraños, porque creo que lo que le da el sabor a eso es la hoja y no sé qué vaya. Entonces tenemos que empezar como a identificar ese tipo de exportaciones e importaciones y tiene que ser equilibrado para que mantenga un desarrollo económico. Creo que comemos más del 50% y nos vestimos y utilizamos más del 50% en temas que son importados. ¿Esas gafas de dónde son, Lizeth? Vamos a decir que de Chapinero, porque De una óptica, de una óptica de Chapinero. Chapinero. Sí, pero si miramos el fondo, eso puede venir de China. ¿Ya? Los brackets que tiene puestos seguramente vienen de Alemania. Pues dice Dior. Bueno, dice Dior, eso no es una marca, aunque eso puede ser Dior de Chapinero, como puede ser Dior, que eso Sí, no es una, creo. que no es una casa colombiana porque la marca Dior es muy costosa. Entonces ahí empezamos a mirar cosas que pueden llegar a ser reales para entender qué es importado y qué no. ¿Listo? Continúa, Flaca. Ya. Importancia. Las políticas cambiarias son importantes porque son las que tienen la capacidad de poder mantener la estabilidad interna de la moneda nacional, así como la estabilidad externa. Es un medio que, si se realiza de forma adecuada e inteligente, puede promover de forma importante el desarrollo de la economía de una región. Y Muy ya, bien. profe. Bueno, muy bien, muy bien. Lisette, tu presentación. Ya voy, profe. Muy bien. Y le damos tiempo a, bueno, seguro. Laura Vázquez no está, no te entendí, Laurita. Sí, profe, que sí está, pero que no llegó a la casa. Pues cuando me escribió, no sé ahorita si ya llegó, profe. Laura, ¿ya llegaste? Vázquez. Excelente, no ha llegado. No contestó, de hecho. Encontré poquito, profe. Tranquila. Profe, yo no escuché eso ayer. Lo juro. Qué Profe, pena. que sí puede leer el mensaje que Julie le envió. ¿Qué dice? Mm. Ah, ya me escribió a mí. ¿A dónde? ¿Al WhatsApp? ¿Al chat? ¿A dónde? Ay, profe, es que no le entiendo el mensaje. Espere, le escribo porque no entendí el mensaje. Yo tampoco. Profe, que se le fue el internet y que no le sirven los datos. A Julie. Ok, dame un segundito. Estefanía, Indiana, Catalina, adjuntó semillero de administración. Wow. 2, 4, 6, 8. Me metieron 12 alumnos más para el semillero. Está fuerte eso. Listo. ¿Que se le fue el internet a quién? ¿A Julie? Sí, señor. ¿Pero en la casa o en su Transmilenio? Llegó a la casa y que ya A usted también se le está yendo el internet, niña. Listo, Lisette, dale pues. Bueno, profe.
Eso lo sacó de la manga, lo encontré ahí. Política para el bobo de ¿Dónde? Alejandro Enter. Yo la vi, el reflejo de las gafas me lo dice todo. Me latan. No, profe, ¿dónde? A él le Yo fue. solo tenía más que preparado. Entonces, Ujú. bueno, ¿qué es? La política cambiaria es el conjunto de medidas, instrumentos y decisiones aplicadas por el Banco Central y el gobierno a fin de regular el valor del cambio de la moneda nacional respecto a otras divisas. Ujú. El valor de cambio de una moneda tiene un efecto profundo en la economía, que puede causar desde inflación hasta la destrucción del empleado y la industria nacional. El tipo de cambio es el precio por el que se vende o compra una divisa, a fin de lograr el control de diferentes variables que afectan tanto el valor de la moneda como la economía misma. Listo, tomen, para un segundito ahí, saquen su cuaderno ahí cuadriculado y su vaina y tómense, no sé, 5 o 7 minutos y escríbanme cómo, ojo pues, voy a repetir esto. La política cambiaria es el conjunto de medidas, instrumentos y decisiones aplicadas por un banco central y el gobierno a fin de regular el valor de cambio de la moneda nacional respecto a otras divisas. ¿Listo? Ojo lo que dice el siguiente párrafo, Laura y Lisette. Y Laura Vázquez, que está escuchando, me escribe y me cuenta eso mañana. El valor de cambio de una moneda tiene un efecto profundo en la economía que puede causar desde inflación, repito, el valor de cambio de una moneda tiene un efecto profundo en la economía que puede causar desde inflación hasta la destrucción del empleo y la industria nacional. Solo se van a concentrar en el empleo. ¿Por qué la política cambiaria puede afectar el empleo? Y escríbanme una carreta y lo organizan. Tómense ahí 7, 10 minutos. ¿Listo? Laura, que me está escuchando, Vázquez, también escribe. ¿Por qué la política cambiaria puede afectar el empleo, profe? El empleo, sí. 7:17 dice aquí mi celular, 7:27 les pregunto. Escriban, no me escriban 3 líneas.
¿Cómo les fue? Ay, no, profe, a mí no tan bien. Me ¿Por siento qué? confundida. Porque Laurita Sánchez, ¿cómo vas? Espérame un segundo, Lizeth. Bien, profe, yo creo. Julie, ¿ya se conectó o no? Profe, sí, acaba de llegar, pero no sé qué están haciendo. Lizeth, cuéntanos la tarea para que Julie vaya tomándose unos minutos para hacer. Tenemos que escribir no 3 renglones, sino varios, sobre por qué la política cambiaria puede afectar el empleo. Entendiendo, Julie, que la política, lo que está en pantalla, la política cambiaria es un conjunto de medidas, instrumentos y decisiones aplicadas por el Banco Central y el gobierno a fin de regular el valor de cambio de la moneda nacional respecto a otras divisas. El valor de cambio de una moneda tiene un efecto profundo en la economía, que puede causar desde inflación hasta la destrucción del empleado. Entonces vamos a concentrarnos, ¿por qué la política cambiaria afecta el empleo? Y me escribes algo por lo que tú creas que eso ocurra, con política cambiaria, ¿vale? Bueno, profe. Listo, y te conectas y prendes tu cámara. Listo, dale pues. Profesor, Laurita, ya casi llego a la casa, ya estoy a pasitos de llegar a la casa. no, cuando llegues haces eso y conectas tu cámara, ¿vale? Cuando llegues. Bueno, profe. Listo, flaca, dale pues. Laurilla, hágale pues. Bueno, profe, entonces, teniendo en cuenta que la política cambiaria es la que regula cuánto vale el peso colombiano frente a la moneda extranjera, yo hice un ejemplo, suponiendo, ¿sí? Hágale pues. Suponiendo. Entonces, bien, entonces, suponiendo que el peso colombiano ya no vale, se crece, aumenta, ¿sí? O sea, ¿Hizo algo ahí en su cuaderno o lo hizo en Word? en el cuaderno. Ah, bueno, listo, hágale. Suponiendo que los pajaritos nos dejen, ¿cómo lo ven? Entonces, digamos que no, que el peso colombiano suba de precio, ¿sí? Entonces un peso ya no va a valer un peso, sino 5 pesos. Un peso no va a valer un peso, sino un peso vale 5 pesos. Laura. Profe, yo también me fui como por ese lado. No, está bien, pero será otra moneda. Un peso No, contra... lo de 1, 5 pesos, no, sino también me fui como por el lado de que, por ejemplo, bueno, no lo escribí como tal, pero por el cambio de divisas. De pronto el valor, o bueno, el peso colombiano puede tener, ¿cómo se llama eso? Depreciación. Sí, muy bien. Entonces, pues yo creo que por eso puede haber inflación, porque acá puede, por ejemplo, lo que nos pasa con el dólar. El Pero, dólar es pero, muy pero, alto pero, para lo pero, que es un pero peso ojo pues, colombiano. para un segundo porque me hablaste de depreciación e inflación en el mismo escenario y son efectos contrarios. Mm. ¿Listo? Depreciación o apreciación. Inflación o deflación. Pero por ese lado está bien. ¿Listo? Si lo Pues yo lo logras sacar por entendí ese como lado, así. pero por ahí Pues está yo bien. entendí de apreciación, pues por el valor Ujú, sí. de la moneda. Ujú. Por eso lo digo, profe, pues porque acá puede, o en el exterior, el peso colombiano puede ser muy mínimo. Entonces, al hacer ese cambio de divisas, pues acá va a ser como muy, ay, ¿cómo lo explico? Pero mira una cosa, Lisette, estás bien, pero ojo pues que el peso colombiano en Estados Unidos no sirve sino para hacer una fogata. Allá no sirve de nada. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo te voy a decir? Y Laura Sánchez, si me está escuchando, que creo que se le fue en internet. $500 en enero son $500. En diciembre son $500. Pero $500 en enero, toca mirar a cuánto y qué día, a cuánto está la tasa representativa del mercado para decir que $500 equivale a X cosas. Y en diciembre va a ser otro valor en pesos, ¿cierto? Porque la tasa representativa tiene otro valor. ¿Listo? Si lo miramos en pesos va a haber variaciones. Si lo miramos como dólares van a ser los mismos. Entonces tu análisis va bien hasta que me dices, toca mirar cuánto vale un peso en Estados Unidos.